bienvenida a Daniel Becker, él es banquero y lo invité para hablar de las perspectivas de la economía de México, Estados Unidos y los retos en particular de la banca mexicana en este año. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches. Yo, Leo, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Perspectivas de México. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que fue un año difícil, poco crecimiento, 0.07, sí. Pero el último trimestre despegó, 0.8, 1.6 anualizado. Sí. Y con perspectivas de que la cosa pueda seguir mejorando si es que empieza a haber mayores elementos de certidumbre con respecto al tema y que algunos otros elementos. Y Estados Unidos, yo creo que, bueno, como ferrocarril, ¿no? A pesar de todo lo que hemos visto en los aranceles. Es increíble. Increíble, 2.4, poco desempleo. Traen a alguien halcón a la Fed. Entonces, sí, me parece que veremos a Estados Unidos todavía, a pesar de todo lo que hemos escuchado y oído, un Estados Unidos que nos puede seguir jalando hacia adelante. Dime una cosa, ¿la inteligencia artificial es el motor del crecimiento en Estados Unidos? Pues bueno, yo creo, no sé si el motor de crecimiento en Estados Unidos... Pero de la inversión sí, sí, ¿no? Sí, indiscutiblemente, sí, del mercado de valores. Sí, sí. Y yo esto lo llevo otra vez como a la época del .com, ¿no? De repente sí, hubo un gran auge, sí, explosionó, implosionó, sí, pero de ahí sí se generó sí, un tema schumpeteriano, ¿no? Sí, una destrucción constructiva donde se creó hoy lo que conocemos como el Internet. Totalmente. Ahora, dime una cosa, en México, pues lo que nos salvó fueron las exportaciones, con todo y la amenaza de Trump, ¿no? Que fíjate, un poco platicábamos en otro espacio. Rompimos récords. Casi 700,000 millones de dólares, sí, 250,000 trailers pasan todos los días por las fronteras, sí, mexicanas. Y yo creo que eso te habla de la imposibilidad de romper esto tan fácil y la probabilidad, sí, de que el presidente Trump, de acuerdo a su cálculo político, pueda ir pateando el tratado como hoy lo conocemos. Sí. Y si lo patea, creo que podemos seguir viviendo en ese tratado y con estas sí, exportaciones, pues es lo que le dio un respiro a la economía mexicana. Y por cierto, México se convirtió en el principal importador de mercancías. Importador y exportador. No, bueno, exportador ya éramos, pero ahora también somos el importador. Lo cual para Estados Unidos también debe ser importante y también los votantes del presidente Trump seguramente presionarán para que el tratado continúe seguramente con algunos ajustes. Entre exportaciones e importaciones estamos hablando de $1 trillion. $1 trillion, ¿no? O sea, $1 billón. Que es la economía de México, que es sí, prácticamente el tamaño de la economía mexicana. Así es. Ahora, retos particulares para México, también yo creo que en Pemex tenemos que empezar a ver algo que nos dé claridad, que nos digan cómo lo van a resolver. Hubo una emisión de Pemex esta semana, sí, que fue bastante en el mercado de valores, sí, se suscribió 2 veces, sí, en plazos de creo que eran 2, 5 y 7 años. Pero o sea, creo que en la medida también en la que veamos que un Pemex empieza a tener soluciones de mediano y largo plazo, también eso nos dará mayor consistencia en términos de que el crecimiento en México podría ser más. Hoy somos optimistas moderados, el día de mañana podemos ser optimistas mucho más optimistas. Enjundiosos. Enjundiosos. Déjame preguntarte, Dani, en este contexto, ¿cómo está la banca mexicana? Mira, eso es un tema muy interesante, Leo, porque la banca en México está muy bien capitalizada y la banca ha tenido utilidades históricas. Sí. Y muchas veces nos han preguntado, oye, ¿por qué? ¿Por qué es eso si a pesar de que la penetración, hay diferentes discusiones y la penetración del crédito a las familias al sector productivo, o sea, del 31 o del 38% está en ese rango? Países como Brasil están al 50% y países como Chile arriba del 100%. Como proporción del PIB. Como proporción del PIB. Sí. Y a pesar de eso, los bancos han tenido utilidades históricas. Sí. Y entonces uno se pregunta por qué si a pesar de que la penetración es tan baja. Y eso obedece a que ha habido 4 o 5 bancos que generan algunas fallas de mercado por su tamaño específico y el ingreso viene más del lado de los depositantes que del lado del crédito, porque es muy fácil captar al 1% y financiar al gobierno federal al 7%. Sí, es un negocio sin problemas. Y entonces, ¿cuál es el incentivo de financiar al sector productivo con mayor riesgo y con un sistema judicial que apenas está en un proceso sí, de decantación, de ponerse... Lo pones muy políticamente. Bueno, pero es que es el que hay. Sí. Con ese hay sí, y con ese tenemos que trabajar. ¿Cómo se decante? Eso no lo sabemos, pero hoy está en un proceso de decantación. Pero cuando dices estos hay 5 bancos, ¿es una especie de oligopolio, estarías diciendo? Yo diría que hay una especie de oligopolio que, si vemos el caso de Brasil, que es el que hemos analizado con mayor atención, el mundo de las tecnológicas
ha hecho, y lo hizo hoy en Brasil, que empezaran estos grandes bancos que también tenían que generaban fallas de mercado y tenían un peso específico por su tamaño, las financieras tecnológicas encontraron esa asimetría, se pusieron en el mercado y los bancos empezaron a perder depósitos. Sí. Y hay varios casos, Itaú lo hizo muy bien, Nu capturó ya una cantidad de mercado impresionante gracias a Pix, que la próxima vez que me invites hablamos de Pix y de Codi en México. Me interesa mucho, que es muy interesante, pero lo que estamos viendo es que ya estamos en un proceso disruptivo, que en México ya también existe, ya hay bancos que generaron su banco legado, pero también ya hay herramientas que te permiten capacidades digitales que puedes estar... ¿Pero son los mismos bancos o son...? Yo te diría que son los bancos challengers, no los bancos que generan las grandes utilidades. ¿Por qué? Porque si los bancos que hoy tienen, que tú ayudas a subsidiar esas utilidades gracias a tus depósitos que te pagan en menos que la inflación, si cambian su modelo de negocio, van a violentar sus rentabilidades y sus métricas de rentabilidad. Entonces, lo que creo que está pasando... Es un negocio muy a gusto ahí, la verdad, para que lo cambias. Pero no los bancos challengers, que hay 4 o 5... que tú conoces y que no voy a mencionar, y seguramente... Que son de los chicos. Que son de los medianos grandes, que han generado ya canales distintos y que empiezan a entrar en este juego, y que seguramente vamos a empezar a ver un cambio en los depositantes y en las expectativas de los depositantes para recibir por lo menos más que la inflación. O sea, se lo van a llevar, digamos, los depositantes del banco grande, ¿no?, que tradicional, a estos nuevos bancos que te van a ofrecer pues más servicios, mejores servicios y préstamos. Y rentabilidad, y entonces cuando tengas rentabilidad te vas a quedar ¿Rentabilidad ahí. es que te van a pagar por tu dinero? Más que la inflación, por lo menos. Si no, mejor gástatelo. Y ya lo empezamos a ver. Ya empezamos a ver algunos bancos locales, algunas financieras que están utilizando toda la nueva tecnología para generar esta disrupción, y ya empezamos a ver que yo te diría, Leo, que estamos empezando a vivir el gran cambio de paradigma del sistema financiero mexicano. Así lo pones de verdad, Dani. Va a tardar. O sea, wow. Ahora, hay un elemento bien importante, Leo. En México la gente es gente de costumbre. Oye, pero ¿por qué sigues en ese banco? Es que mi abuelita es la tarjeta que me dio mi abuelita del primer banco, de cuando estaba en la universidad. Sí, pero... ¿por qué no exploras otras alternativas? Creo que esa es una razón que explica que somos muy tradicionalistas en la forma en la que vemos nuestras finanzas. Seguro, a veces nos importa poco y tenemos mala educación financiera. Y tercero, hemos oído de muchos casos también muy dramáticos, no de bancos, pero sí de otras instituciones financieras no bancarias, que la gente no logra identificar si son bancos. La gente percibe como un gran conglomerado al sector financiero. Y no, los bancos están respaldados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario hasta por 3.4 millones de pesos. Entonces sí veo, Leo, que estamos ante un cambio de inflexión. La pregunta es a qué velocidad va a ser. Pero de que ya llegó y que lo vamos a empezar a ver, y los bancos del G7, del famoso G7, del bloque grande, tendrán que empezar a ajustar sus modelos de negocio. Claro. Qué bueno que haya competencia. Porque el oligopolio no asigna recursos correctos, no asigna los recursos solamente que son necesarios, inhibe la innovación, y creo que esto será muy bueno y muy positivo para México. Te pido, Dani, que regreses y platiquemos de las fintechs y de todos estos nuevos esquemas financieros que están saliendo, ¿no?, que sí están haciéndole la competencia a las grandes corporaciones. Y la pregunta es cómo se comportarán las grandes corporaciones. ¿Qué harán? ¿Cuáles serán sus mecanismos de defensa? ¿Cómo reaccionarán? Yo creo que es muy interesante. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias a Daniel Becker. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.